Pagué la boda de mi hermano, pero me prohibieron asistir. Esta vez no me quedé de brazos cruzados. Mi hermano me llamó y dijo, «Oye, tío, solo quería avisarte que no hace falta que te preocupes por venir a la boda. Va a ser un evento más formal y estamos manteniendo la lista de invitados bastante reducida. Sin rencores, ¿vale? Sin rencores. Yo pagué todo, cada maldito céntimo. Y entonces hice algo que nunca vieron venir. Hola, gente». Estaba sentado en mi escritorio, agotado después de otro turno de 12 horas, cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hermano menor, Martín. «Oye, tío, solo quería avisarte que no hace falta que te preocupes por venir a la boda. Va a ser un evento más formal, y estamos manteniendo la lista de invitados bastante reducida. Sin rencores, ¿vale? Sin rencores, sin rencores. Yo pagué todo. El local, el catering, la banda, la decoración, hasta el vestido de la novia. Y ni siquiera fue idea mía. Nunca me ofrecí. Pero mis padres me llenaron de culpa. Eres el hermano mayor, el exitoso. Es tu responsabilidad ayudar a la familia. Y como un idiota, lo hice. Ahora, después de haber gastado todos mis ahorros, tuvieron la desfachatez de decirme que ni siquiera estaba invitado. Sentí un nudo en el pecho. Mis dedos temblaban mientras releía el mensaje. Tal vez entendí mal. Tal vez era una broma. Llamé a Martín. Nada. Volví a llamar. Directo al buzón de voz. El corazón me latía en los oídos. Esto no podía estar pasando. Respiré hondo y marqué el número de mi madre. Contestó al segundo tono, con su voz dulce como siempre. «Ay, cariño, justo estaba pensando en ti». Me forcé a mantener la voz tranquila. «Mamá, ¿qué está pasando con la boda de Martín?» Se quedó en silencio unos segundos antes de suspirar. «Ay, cielo, no te lo tomes a mal. Es que Martín y Laura quieren un ambiente elegante y están tratando de mantener la lista de invitados bien curada». ¿Curada? Como si yo fuera algún tipo de vergüenza que había que filtrar de su cuento de hadas. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. «A ver si entendí bien», dije, despacio. «Pagué toda la boda, pero no soy lo suficientemente bueno como para estar ahí». «Ay, cielo, no seas tan dramático». Mi madre suspiró. «Ya sabes cómo son estas cosas. No se trata de ti. Es que la familia de Laura es muy exigente con el tipo de invitados». «¿Qué tipo de invitados?» Mi voz subió. «¿Qué significa eso?» Chasqueó la lengua. «Bueno, trabajas tanto y nunca te has mezclado mucho con este tipo de gente». No pude escuchar más. Corté la llamada. Agarré el móvil con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Toda mi vida sacrifiqué todo por mi familia. Siempre fui el responsable, el confiable. ¿Y este era mi premio? Miré el techo, con la mente a 1000 por hora. No, esta era la última vez que me usaban. Debí haberlo visto venir. No era la primera vez que mi familia me utilizaba. Solo era la mayor traición hasta ahora. Desde niño, mis padres me enseñaron una única lección. La familia es lo primero. Pero lo que realmente querían decir era: tú vas a sacrificarlo todo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Martín siempre fue el hijo de oro, el carismático, el simpático, lo que, según mis padres, estaba destinado a la grandeza. ¿Y yo? Yo era la bestia de carga, el confiable, el que tenía que ser responsable mientras Martín navegaba por la vida sin consecuencias. Cuando éramos niños tenía que compartir todo con él. Si me regalaban un juguete nuevo, Martín lloraba hasta que yo se lo diera. Si mi trozo de pastel era más grande, mi madre lo partía a la mitad y le daba el resto a Martín. «Es tu hermano menor, tienes que cuidarlo». Y lo cuidaba, le daba todo. En la escuela, cuando Martín se metía en problemas por no hacer los deberes, mi madre me rogaba que lo ayudara. Eso se convirtió en hacerle los deberes. Cuando creció y se gastó todo su dinero en fiestas, mis padres me pidieron que le prestara un poco. Eso se convirtió en pagarle el alquiler durante un año entero. Cuando dejó la universidad y no encontraba trabajo, me dijeron que lo dejara quedarse en mi casa. Solo por unos meses. Eso se convirtió en 2 años. Y lo permití. Dejé que me convirtieran en su colchón de seguridad, en su cajero automático personal, en su solucionador de problemas, porque cada vez que intentaba poner límites, siempre escuchaba lo mismo. «Pero es tu hermano». Siempre lo retrataban como mi obligación, mi responsabilidad, mi carga.
Entonces Martín conoció a Laura, y de repente, todo giraba en torno a la boda. Mis padres estaban eufóricos. Por fin, el hijo dorado estaba haciendo algo bien. Empezaron a planear la ceremonia como si fuera un evento de la realeza. «Esto pasa una vez en la vida», suspiraba mi madre. «Tenemos que hacer algo especial. Y por nosotros», se refería a mí. Al principio fueron cosas pequeñas. Me pidieron que cubriera el depósito del salón. «Es solo una ayudita», dijo mi padre. Después, el catering. «Sabes que Martín todavía no tiene un trabajo estable». Luego el fotógrafo, las flores, la decoración. Cada petición seguía el mismo patrón. Culpa, presión, obligación. Eres el hermano mayor, tienes un buen trabajo. Lo justo es que ayudes. Y ayudé. Me convencí de que estaba bien, que solo era dinero, que ayudar a la familia era lo correcto. Pero cuanto más daba, más esperaban. Mis padres nunca sugirieron que Martín pagara nada. Él y Laura simplemente añadían cosas a la lista, dando por hecho que yo me haría cargo. Y lo hice, hasta que descubrí que ni siquiera estaba invitado. Esa noche, sentado en mi apartamento, mirando el móvil, releyendo el mensaje de Martín una y otra vez, algo dentro de mí se rompió. No se trataba solo de la boda. Era por todas las veces que me habían tomado por imbécil, cada sacrificio que hice, cada euro que entregué, cada vez que puse su vida por encima de la mía. ¿Y para qué? ¿Para que me descartaran cuando ya no les servía? ¿Para que fingieran que no existía en el momento en que dejé de ser útil? Apreté los puños, el corazón acelerado. No, esta vez no. Esta vez estaba harto. Me quedé mirando la pantalla del móvil, leyendo una y otra vez el mensaje de Martín, como si en algún momento, por arte de magia, las palabras fueran a cambiar y a decir algo diferente. Pero no, seguían ahí, claras, frías, crueles. No hace falta que vengas a la boda, como si yo fuera un extraño, un desconocido, alguien sin importancia. Lo peor no era la exclusión, lo peor era la certeza de que todos en mi familia sabían lo que estaban haciendo y les daba absolutamente igual. Me habían exprimido hasta la última moneda, hasta la última gota de esfuerzo, y después me habían descartado como si no significara nada. Mi pecho ardía. Sentí las manos tensarse alrededor del teléfono. No iba a dejar que esto se quedara así. No esta vez. Marqué el número de mi madre. Contestó al segundo tono, con su típica voz dulce, como si estuviera encantada de oírme. «Ay, cariño, justo estaba pensando en ti. Mamá, explícame qué está pasando con la boda de Martín». Un silencio tenso se extendió por la línea. Luego, un suspiro. «No te lo tomes a mal, hijo. Es que Martín y Laura quieren algo muy exclusivo. Exclusivo». Me mordí el interior de la mejilla para no soltar una carcajada de pura ira. ¿Exclusivo significa que no puedo estar ahí? Ay, no lo pongas así. O simplemente la familia de Laura es muy, ¿cómo decirlo? Exigente. Exigente. Mamá, yo pagué por todo. Mi voz se endureció. Estaba al borde de perder la paciencia. Cada maldito euro salió de mi bolsillo. Pero lo hiciste por tu hermano, ¿no?, dijo ella con un tono de dulzura manipuladora. Porque la familia se ayuda. Cariño, cerré los ojos. La familia se ayuda. Claro, la familia se ayuda. Si esa ayuda la doy yo. ¿Y a mí quién me ayuda?, pregunté en voz baja. No digas tonterías. Tienes un buen trabajo, una vida estable. ¿Sabes qué? La interrumpí, mi corazón bombeando furia en cada latido. Disfruta de la boda de tu hijo favorito. Colgué sin darle oportunidad de seguir hablando. Respiré hondo, con el teléfono aún en mi mano. Mis nudillos estaban blancos, mi mandíbula apretada. Toda mi vida me habían tratado como si mi única función fuera facilitarle la vida a Martín. Pero ya no. No esta vez. Me levanté de la silla y caminé de un lado a otro en mi apartamento. Necesitaba hacer algo. Tenía que pensar. Y entonces, como si un interruptor se hubiera encendido en mi cabeza, lo vi todo claro. Tenía el poder. Yo pagué por la boda. Yo tenía los contratos. Saqué el portátil y abrí mis correos. Busqué cada factura, cada acuerdo. Todo estaba a mi nombre. Sonreí. Oh, Martín, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Me estiré en la silla respirando profundamente. Marqué el número del salón de eventos. Buenas tardes. Soy el responsable del contrato para la boda de Martín Álvarez.
Sí, exacto. Llamo para solicitar la cancelación. Del otro lado, la coordinadora se quedó en silencio por unos segundos. ¿Perdón? Sí, quiero cancelar todo. El lugar, el catering, la decoración. Pero, señor, la boda es este sábado. Lo sé. Y no se preocupe. Entiendo que no me pueden devolver el dinero. Solo quiero que quede claro que el evento ya no cuenta con mi aprobación. La mujer balbuceó algo, pero no le di tiempo de protestar más. Colgué. Sonreí con satisfacción. Uno menos. Empecé a llamar uno a uno a todos los proveedores. Cada contrato, cancelado. Las flores, la banda, el fotógrafo, la tarta. Cada una de las piezas de su boda perfecta desmoronándose. Cuando terminé, exhalé profundamente. Me sentí ligero, como si por primera vez en años respirara sin una carga sobre mis hombros. No iba a dejar que me pisotearan más. Me recosté en la silla, sintiendo una calma fría en mi interior. Ahora, solo quedaba esperar. Esperar a que Martín descubriera que, el día de su boda, no habría boda alguna. No dormí bien esa noche. No por culpa del remordimiento, porque no lo tenía. Dormí mal porque mi cuerpo estaba acostumbrado al desgaste, a la carga de años de sacrificio, a la angustia de estar siempre disponible para mi familia. Pero esta vez, no me sentía como la víctima. Me sentía como el hombre que finalmente tomó el control. Y la mañana siguiente, no tardó mucho en llegar la reacción. Mi teléfono vibró insistentemente. Lo miré con calma. Martín. Lo ignoré. Un minuto después volvió a sonar. No contesté. El tercer intento llegó acompañado de un mensaje de voz. ¿Pero qué mierda hiciste? Llama de inmediato. El salón dice que cancelaste. Sonreí con satisfacción y me serví una taza de café. Sin prisa. El siguiente en llamar fue mi madre. No la atendí. Luego, mi padre. Después Laura, la novia de Martín. Ignoré a todos. Sabía lo que venía. Me iban a culpar de todo. Me iban a convertir en el villano de su historia. Y qué bien se sentía hacerlo, por una vez. A las pocas horas, alguien golpeó la puerta de mi apartamento con tanta fuerza que pensé que la iba a derribar. Me acerqué con calma y la abrí. Ahí estaba Martín, despeinado, el rostro rojo de rabia, los ojos encendidos por el odio. «¡Eres un hijo de puta!», me escupió sin siquiera saludar. Lo miré de arriba abajo, tranquilo. «¿Qué te pasa?», pregunté, fingiendo indiferencia. «Tú lo sabes, cancelaste todo. La boda es en 2 días y no tenemos nada». Me encogí de hombros. «No entiendo por qué me lo dices a mí. Yo no estaba invitado, ¿recuerdas?». Martín apretó los dientes, su respiración agitada. «Eres un maldito egoísta. ¿Sabes lo que hiciste? Jodiste mi boda». «No, Martín», lo interrumpí con frialdad. «Tú jodiste tu boda. Yo simplemente ajusté las cuentas». «No tenías derecho». Solté una carcajada seca. «¿Ah, no? ¿No tenía derecho? Entonces sí tenía derecho a pagarla, pero no a cancelarla». Martín abrió la boca, pero no encontró respuesta. «No te atrevas a hacerte la víctima», continué, dando un paso hacia él, «porque toda la vida has vivido a costa mía». «Pero se acabó, Martín. Se acabó». Martín tembló de rabia. «Nuestros padres están furiosos. Mamá está destrozada. Mamá está destrozada porque no puede controlar la situación». El silencio se hizo pesado. Martín me miró como si nunca me hubiera visto realmente. «No vas a salirte con la tuya», dijo con voz amenazante. Le sostuve la mirada sin parpadear. «Haz lo que quieras, pero recuerda, Martín, sin mí, tú no eres nada». Cerré la puerta en su cara. Lo escuché golpear la madera una vez más antes de irse. Sonreí. Había sido la primera vez en mi vida que le había cerrado la puerta a Martín, literal y figurativamente. Pero esto no había terminado. Sabía que vendría algo peor, y estaba listo para ello. El silencio después de la tormenta nunca dura demasiado. Apenas pasaron unas horas desde que le cerré la puerta en la cara a Martín, cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era él. Era mi madre. Respiré hondo antes de contestar. «Dime, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?». Su voz no era la de una madre dolida, sino la de una mujer furiosa que no podía creer que su control sobre mí se hubiera esfumado. «¿Cómo pude hacerle qué, mamá? ¿Dejar de ser su patrocinador? Arruinaste su boda». Me froté la sien con los dedos. «No, mamá, yo pagué por ella.
y después decidí que no valía la pena mantener un evento en el que yo ni siquiera era bienvenido. «Pero es tu hermano, y yo soy tu hijo también», estallé. Pero parece que eso nunca importó. Silencio. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Ya no voy a discutir esto, mamá. Se acabó. No puedes hacer esto». Sonreí con amargura. «Ya lo hice». Colgué. Sabía que no lo dejarían así. Y no me equivoqué. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, había alguien esperando en la puerta de mi edificio, mi padre. No se parecía al hombre que recordaba de mi infancia. Se veía cansado, envejecido, pero su mirada tenía el mismo peso de autoridad que siempre había usado para hacerme sentir pequeño. Cruzamos miradas. «¿Podemos hablar?», dijo, con su tono grave y firme. «No creo que haya nada de qué hablar». «Por favor», suspiré. Lo dejé entrar. Nos sentamos en el pequeño sofá de mi apartamento. Él no perdió tiempo. «Tienes que arreglar esto». Me reí sin ganas. «¿Arreglar qué?». «El desastre que creaste». Lo miré con incredulidad. No lo creé yo. Martín fue quien decidió excluirme de la boda que yo pagué. Mi padre me miró con el mismo gesto de decepción que usaba cuando yo era niño y hacía algo que no le gustaba. «Siempre has sido el responsable», dijo. «Pensé que serías el más maduro en esto». Esa frase, esa maldita frase, siempre esperaban que yo fuera el maduro, que yo cediera, que yo sacrificara. Pero ya no. No voy a ceder, papá. Martín no puede seguir usándome. Su mirada se endureció. «No es sobre eso. Es sobre la familia. La familia que me usa cuando le conviene y me descarta cuando no». No contestó. «No voy a cambiar de opinión». Se levantó, sacudiendo la cabeza. «Eres un egoísta». Sonreí con ironía. «Sí, papá. Tal vez ya era hora de serlo». Se fue sin decir más. Me quedé en el sofá, sintiendo una mezcla de rabia y satisfacción. Sabía que esto era solo el comienzo. Y tenía razón. Horas después, recibí un mensaje inesperado. Era de Laura, la novia de Martín. «Tenemos que hablar. Es urgente». Me quedé mirando la pantalla. ¿Qué demonios quería ahora? Y entonces supe que algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Miré la pantalla del móvil durante varios segundos. Laura. ¿Por qué me escribía ella? Había ignorado su llamada más temprano, al igual que todas las demás de mi familia. Pero este mensaje tenía un tono distinto. «Tenemos que hablar. Es urgente». Algo en mi interior me decía que no era una trampa. No sé por qué lo hice, pero decidí contestar. «¿Dónde?». La respuesta llegó en segundos. «Cafetería El Mirador. En media hora». No le respondí. Simplemente me puse los zapatos y salí. La cafetería quedaba a unas calles de mi apartamento. Cuando llegué, la vi sentada en una mesa al fondo. No parecía la misma mujer elegante y segura que había visto en las fotos del compromiso con Martín. Tenía el rostro pálido, el maquillaje corrido, y sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza de café. Me acerqué con calma y me senté frente a ella. «No esperaba que me llamaras», dije, observándola con curiosidad. Laura levantó la vista y me miró con una mezcla de rabia y... ¿miedo? «Necesito que me digas la verdad», soltó, sin rodeos. Fruncí el ceño. «¿La verdad sobre qué?». Ella se inclinó hacia adelante. «No te invitaron a la boda, ¿cierto?». Apreté la mandíbula. «No». Laura apretó los labios como si algo dentro de ella se confirmara. «¿Y por eso la cancelaste?». Me crucé de brazos. «Pagaste la boda con mi dinero, pero decidieron excluirme». No tenía ninguna razón para seguir financiándola. Laura suspiró, pasando una mano por su cabello rubio. «Mierda. ¿Por qué querías verme, Laura?». Ella me miró y, por primera vez, noté el verdadero peso en su mirada. Algo iba muy mal. «Porque creo que cometí un error», susurró. «Creo que Martín no es el hombre que yo creía que era». Silencio. Por un momento, no supe qué responder. «¿A qué te refieres?». Laura sacó su móvil, desbloqueó la pantalla y me extendió el dispositivo. «Lee esto». Tomé el teléfono y miré la pantalla. Era una conversación de Martín con otra mujer. No una conversación reciente, no un simple coqueteo. Eran meses de mensajes, fotos, promesas. Martín la había estado engañando todo el tiempo. «¿Quién es ella?», pregunté con la voz más controlada de lo que esperaba. «Su ex», dijo Laura con una sonrisa amarga. «La que, según él, quedó en el pasado». Me quedé en silencio. No me sorprendía, en absoluto. Pero Laura, ella temblaba.
¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 2 días, susurró. Cuando explotó todo lo de la boda, decidí revisar su móvil. Y encontré esto. Le devolví el teléfono. ¿Qué piensas hacer? Laura rió sin humor. ¿Qué crees que voy a hacer? La miré con atención. ¿Lo vas a dejar? Ella apretó los labios. No puedo hacerlo así de fácil. No después de todo el circo que hemos armado con la boda. Mi familia, mis padres han invertido demasiado en esto. Laura, si te casas con Martín, vas a terminar como yo. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Si te casas con Martín, repetí, te vas a convertir en su colchón de seguridad, en su fuente de dinero, en su tapadera. Lo vas a mantener, lo vas a cuidar, vas a hacer que su vida sea fácil mientras él hace lo que le da la gana. Laura respiró hondo. No quiero que esto se vuelva un escándalo. No necesitas hacerlo público, solo haz lo correcto. Ella se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, exhaló. Voy a hacerle una última pregunta. Si me miente en la cara, lo dejo. La miré con cautela. Laura, gracias por venir. Se puso de pie y se fue antes de que pudiera responder. Me quedé sentado ahí, sintiendo que acababa de prender fuego a un barril de pólvora. Porque si Laura realmente enfrentaba a Martín, todo estaba a punto de explotar. Pasaron 2 días desde mi conversación con Laura. 2 días de silencio. No sabía si ella había hablado con Martín. No tenía idea de cómo había reaccionado él, ni de qué había decidido ella. Pero sentía algo en el aire, una tormenta acercándose, y no tardó en estallar. Esa noche, mientras revisaba unos correos en mi ordenador, alguien empezó a golpear mi puerta con desesperación. Me levanté con calma. Sabía quién era. Abrí la puerta y ahí estaba. Martín. Su rostro estaba descompuesto, ojos enrojecidos, el cabello revuelto, el pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. Sin previo aviso me empujó dentro del apartamento. ¡Eres un hijo de puta! Cerré la puerta detrás de mí, sin dejarme intimidar. ¿Qué hice ahora? Martín se rió con sarcasmo. ¿De verdad preguntas? Lo miré sin pestañear. Si tienes algo que decir, dilo. Martín respiró hondo, como si intentara controlarse. Laura me dejó. Me crucé de brazos. Vaya. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Martín golpeó la pared con el puño. Deja de hacerte el estúpido. Me mantuve en silencio. Fuiste tú. Tú la envenenaste contra mí. Ahí estaba. La incapacidad de Martín de aceptar la responsabilidad de sus propios errores. Laura tomó su propia decisión, dije con voz tranquila. Y si te dejó, fue porque tenía razones de sobra. Martín me miró como si quisiera matarme. Siempre fuiste un resentido de mierda, siempre odiándome en silencio porque yo soy mejor que tú. Me reí. ¿Mejor? ¿En qué, Martín? ¿En gastar dinero ajeno? ¿En mentirle a la gente? ¿En ser un parásito profesional? Martín tembló de furia. ¡Me arruinaste la vida! No, Martín, tú te arruinaste la vida solo. Silencio. Martín apretó los puños, sus hombros subiendo y bajando con su respiración descontrolada. Y entonces, su teléfono sonó. Él lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, y de repente, su rostro perdió todo el color. ¿Quién es?, pregunté. Martín no contestó. Se quedó paralizado, mirando la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. Finalmente, giró el móvil hacia mí, y cuando vi el nombre en la pantalla, me congelé. Era mi madre. Pero el nombre no era lo que me impactó. Era el hecho de que, justo debajo de su nombre, la pantalla mostraba un mensaje. Conferencia de 3 personas en curso. Mi sangre se heló. ¿Alguien más está en la llamada?, pregunté con cautela. Martín tragó saliva. Le dio a la opción de altavoz, y en cuanto lo hizo, escuchamos la voz de mi madre. Te lo advertí, Martín. Mi corazón martilleó en mi pecho. Mi madre seguía hablando. Te dije que no fueras a ver a tu hermano. Te dije que lo dejaras en paz. Martín apretó el teléfono con fuerza. Mamá, ¿qué está pasando? Y entonces la tercera voz habló. Una voz que no esperaba. Mi padre. Ya es suficiente, dijo con frialdad. Nos has causado demasiados problemas. Martín palideció. ¿Papá? No podemos seguir tapando todo lo que has hecho, continuó él. Tu madre y yo hablamos con los padres de Laura. Les contamos todo.
Martín dejó caer el teléfono. El sonido de la voz de mi padre seguía sonando desde el suelo. Te advertimos muchas veces, pero nos fallaste, Martín. Ahora te toca pagar las consecuencias. La llamada se cortó. El silencio en el apartamento se sintió insoportable. Martín miró el teléfono en el suelo como si fuera un detonador a punto de explotar. Cuando finalmente levantó la vista hacia mí, por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Martín no hablaba, no se movía, solo miraba el teléfono en el suelo como si el mundo se hubiera desmoronado ante sus ojos. Yo, en cambio, sentía algo nuevo, algo que nunca había experimentado con él antes. Lástima, porque lo entendí en ese instante. Martín, el hijo dorado, siempre había tenido un escudo protector a su alrededor. Mis padres lo habían defendido de todo, lo habían justificado, habían encubierto sus errores, habían convencido a todos, y a él mismo, de que nunca tenía la culpa de nada. Pero ahora lo habían soltado, y él no sabía qué hacer con eso. Martín no reaccionó. Martín, mírame. Nada, suspiré. ¿Qué te dijeron exactamente nuestros padres? Se pasó las manos por el rostro, respirando entrecortadamente. Fui a verlos esta tarde. Su voz era débil. Pensé que me ayudarían a convencer a Laura, pero cuando llegué, supe que algo estaba raro. Mamá apenas me miró. Papá no dijo ni una palabra durante toda la cena. Y cuando terminé de explicarles todo, me dijeron que no iban a ayudarme. ¿Y qué más? Martín cerró los ojos. Que la familia de Laura les exigió explicaciones. Que se enteraron de todo. Las deudas, las mentiras, las infidelidades. Y que si no hacían algo, el escándalo iba a manchar su nombre también. Lo observé con calma. Así que en lugar de salvarte, te sacrificaron. Martín tembló de furia. Tienen que estar mintiendo, soltó de repente con desesperación. No pueden simplemente abandonarme así. Me crucé de brazos. Bienvenido a mi mundo, hermano. Sus ojos se clavaron en los míos. Esto es culpa tuya. Me reí sin humor. Claro que sí. Todo es culpa mía. Como siempre. Martín apretó los dientes. Si no hubieras cancelado la boda, nada de esto habría pasado. Si hubieras sido un hombre decente, Laura nunca habría descubierto la verdad. Silencio. Martín respiraba con fuerza, los puños apretados. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Continué. Que toda la vida te creíste intocable. Y ahora, cuando por fin tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones, te das cuenta de que estás completamente solo. Martín se quedó inmóvil. Yo no sentía satisfacción, no sentía alegría ni venganza, solo vacío, porque me di cuenta de algo en ese momento. Por primera vez en mi vida, no sentía que Martín era mi problema, no era mi carga, no era mi responsabilidad, no tenía que salvarlo. Y eso era liberador. Me dirigí a la puerta y la abrí. Vete. Martín me miró con incredulidad. ¿Qué? Vete. No es mi problema lo que hagas ahora. Su mandíbula se tensó. No puedes simplemente ignorarme. Sí, Martín, sí puedo. Me observó por varios segundos, y entonces vi algo en su mirada. No ira, no odio, miedo, porque por primera vez en su vida no tenía a dónde correr, y yo no iba a abrirle la puerta. Sin decir nada más, se giró y salió del apartamento. Cerré la puerta detrás de él. Exhalé. Había terminado, o eso creí, porque justo cuando me dejé caer en el sofá, mi móvil vibró con un nuevo mensaje. Lo abrí, y mi sangre se heló. Era de mi madre. Mañana nos vemos en casa. Todos. Tenemos que hablar. Me quedé mirando la pantalla. Lo sabía. Esto aún no había acabado. No dormí esa noche. Sabía lo que me esperaba. No era solo una conversación. No era solo una reunión familiar. Era un juicio. Y yo estaba a punto de enfrentarme a los jueces que durante toda mi vida decidieron quién tenía valor y quién no. Por la mañana tomé un café rápido y salí rumbo a la casa de mis padres. El camino me resultó extrañamente familiar. Las mismas calles, los mismos árboles, las mismas fachadas de casas viejas. Pero yo ya no era el mismo. Cuando llegué, me quedé unos segundos frente a la puerta. Respiré hondo y toqué el timbre. Mi madre abrió. Su rostro estaba tenso, pero intentó forzar una sonrisa. «Hijo, entra». Avancé sin responder. En el salón, mi padre estaba de pie junto a la ventana. Martín estaba sentado en el sofá.
Su expresión era ilegible. El silencio en la casa era tan denso que podía cortar el aire con un cuchillo. Finalmente, mi madre habló. «Necesitamos arreglar esto». Me crucé de brazos. «¿Arreglar qué?». Mi padre se giró lentamente. «Todo este desastre». Reí sin humor. ¿El desastre de Martín? ¿O el desastre de que ustedes finalmente se dieron cuenta de que han creado a un hombre incapaz de enfrentar la vida? No estamos aquí para discutir eso, interrumpió mi madre, su tono afilado. Estamos aquí porque esto... Hizo un gesto con la mano, señalando el vacío entre nosotros. No puede seguir así. ¿Y cómo sugieres que lo arreglemos? Ella suspiró. Martín necesita ayuda. Ahí estaba. La razón por la que me llamaron. Me encogí de hombros. ¿Y? Mi madre me miró como si no pudiera creer que realmente estaba preguntando eso. Tú siempre has estado ahí para él. Mi estómago se revolvió. ¿Y qué pasa si ya no quiero estar? La desesperación cruzó el rostro de mi madre. Es tu hermano. Mi padre intervino con un tono más firme. Martín no tiene dinero. Laura canceló todo. Se ha quedado sin casa, sin estabilidad. No es mi problema. Claro que es tu problema, soltó Martín de repente, levantándose de golpe. Siempre has estado ahí para sacarme de los problemas. Lo miré con frialdad. Y ahí está el verdadero problema. Martín, siempre asumiste que yo lo haría. Martín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi padre intentó recuperar el control. Hijo, lo único que te pedimos es que le ayudes a levantarse. Un préstamo, un lugar donde quedarse por un tiempo. Solté una carcajada amarga. Ah, claro, otra vez lo mismo. Mi madre dio un paso adelante. No tiene a nadie más. La miré fijamente. ¿Y tú, mamá? ¿Qué vas a hacer por él? Ella parpadeó. Bueno, nosotros no podemos. Ya tenemos nuestros gastos. Exacto. No pueden. Me giré hacia mi padre. ¿Y tú? Él tensó la mandíbula. Martín tiene que aprender a... tiene que aprender. Ahora sí. Ahora que yo no estoy dispuesto a seguir pagando sus errores. El silencio cayó sobre la habitación. Mi madre trató de suavizar la situación. No estamos diciendo que te hagas responsable de él para siempre. Solo hasta que... No. Ella se quedó en shock. ¿Cómo que no? No. No voy a darle dinero. No voy a darle un lugar donde quedarse. No voy a salvarlo. Mi padre exhaló bruscamente. Te estás comportando como un niño. Me giré hacia él. No, papá. Me estoy comportando como un hombre. Martín, que había estado callado hasta ahora, finalmente explotó. ¡Hijo de puta! ¡Tienes dinero de sobra y ni siquiera eres capaz de ayudarme! Le sostuve la mirada. No se trata del dinero. Se trata de que tienes que enfrentarlo. Martín me miró con una furia que casi parecía odio. Eres un desgraciado. Di un paso hacia él. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Martín? Que por primera vez en mi vida no me importa lo que pienses de mí. Martín se quedó sin palabras. Me giré hacia mis padres. Este es el final. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que terminé. Con ustedes. Con esto. Con ser la persona a la que siempre acuden cuando necesitan algo. Ella palideció. Hijo, no digas eso. Es la verdad. Respiré hondo. No voy a ser el respaldo de Martín. No voy a ser el salvavidas de esta familia. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Entonces qué vas a hacer? Me dirigí hacia la puerta. Voy a vivir mi vida. Abrí la puerta y crucé el umbral. Antes de salir, me giré una última vez. Buena suerte con Martín. Y cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás. No tenía que hacerlo. Sabía que nunca más volvería a esa casa. Cuando salí de aquella casa, no sentí alivio inmediato. No fue como en las películas, donde el protagonista da la espalda a su pasado, y de repente su vida se vuelve perfecta. No, lo que sentí fue vacío, un peso extraño en el pecho, no por perderlos, sino porque, después de tantos años, por fin entendía la verdad. No había familia, no había amor incondicional, solo había una relación basada en transacciones. Mientras yo diera, ellos me aceptarían. Mientras fuera útil, sería parte de la familia. Y como ya no lo era, me habían dejado ir sin siquiera intentar detenerme. Pasaron 3 meses sin contacto. 3 meses en los que aprendí a ser libre. Libre de la culpa. Libre de la obligación. Libre de una familia que nunca me había visto como un hijo o un hermano, sino como un recurso. Y en esos 3 meses,
muchas cosas cambiaron. Martín intentó reconstruir su vida, pero fracasó. Sin dinero, sin casa, sin la protección de nuestros padres, finalmente conoció el mundo real. Intentó recuperar a Laura, pero ella lo ignoró por completo. Intentó conseguir trabajo, pero no tenía experiencia, ni disciplina, ni la más mínima idea de cómo sostenerse sin la ayuda de alguien más. En menos de 2 meses, se quedó sin opciones, y en su desesperación hizo lo que siempre había hecho. Intentó volver a la casa de nuestros padres, pero esta vez ellos no lo dejaron entrar. No porque de repente hubieran aprendido la lección, no porque quisieran que creciera, sino porque se habían dado cuenta de que era una carga. Ya no podían encubrirlo, ya no podían convencer a la gente de que era un buen chico que solo necesitaba orientación. El escándalo con Laura había sido demasiado público. La familia de ella se encargó de dejarlo en la ruina. Mis padres, que siempre lo habían defendido, finalmente se dieron la vuelta y lo abandonaron, como me habían abandonado a mí. La ironía era amarga. Martín, el hijo dorado, terminó completamente solo. Fue a vivir en casa de un amigo, pero no tardó en destruir esa relación también. Lo último que supe de él fue a través de un conocido en común. Se había ido a otra ciudad. Para empezar de nuevo, no intentó llamarme. No intentó buscarme. Tal vez en el fondo finalmente entendió que yo no estaba ahí para salvarlo. Mis padres también sufrieron las consecuencias de sus propias decisiones. Después del escándalo de Martín, muchas de sus amistades se distanciaron. De repente, la familia perfecta dejó de ser un modelo a seguir. Sin la protección de su círculo social, se encontraron solos. Y sin el dinero que solían manipularme para darles, también tuvieron que hacer ajustes. No se arruinaron, no sufrieron realmente, pero por primera vez en sus vidas, tuvieron que depender solo de ellos mismos, y no estaban acostumbrados a eso. No sé si en algún momento pensaron en buscarme. Si lo hicieron, nunca lo intentaron. Supongo que, al final, su orgullo valió más que su hijo. Bien por ellos. Y yo viví. Por primera vez en mi vida, viví para mí. No tenía que preocuparme por cargar con alguien más. No tenía que sentirme responsable de las decisiones de nadie más que las mías. Viajé, cambié de trabajo, aprendí a disfrutar de mi propio dinero. No me volví millonario. No tuve una vida de película, pero tuve paz, que era mucho más de lo que alguna vez había imaginado tener. Y un día, mientras caminaba por las calles de mi nueva ciudad, sintiendo el sol en la piel y el aire fresco llenando mis pulmones, entendí algo. Había pasado toda mi vida tratando de ser aceptado por una familia que nunca me vio como un igual. Había gastado años de esfuerzo en tratar de complacer a personas que solo me querían cuando necesitaban algo de mí. Y ahora que ya no estaban, no los extrañaba. No me hacía falta su aprobación. No me hacía falta su amor condicional, porque finalmente me tenía a mí mismo. Y eso era suficiente.